Este convento de la Asunción de Carmelitas está aquí desde el año 1656. Se instaló en torno a la iglesia de San Vicente el Alto. Parece ser que junto con los jesuitas es de las pocas fundaciones de religiosos que se ubicaron intramuros de la ciudad. Y siguiendo la costumbre de la época, se edificó sobre un antiguo templo, porque aquí hubo primeramente una mezquita. Este es el segundo convento de Carmelitas de Huesca, fundado, según recoge Celia Fontana en su libro Las clausuras de Huesca en el siglo XVII, fundado, como decimos, tras la salida de 12 monjas del convento de San Miguel en 1656. Una rama que se desgajó de las Miguelas. Situado en la calle de las Cortes, las monjas se instalaron junto a la iglesia de San Vicente el Alto recién reparada, ocupando inmuebles contiguos hasta alcanzar la estructura actual. El edificio, a principios del siglo XVII, estaba en una situación de semiabandono, como otras iglesias oscenses, que no contaban con una infraestructura parroquial. Todo esto cambió a partir de que se hicieran cargo las monjas. Limitado el convento para su expansión por las casas de vecindad colindantes y reformado en 1895, la construcción de la nueva fachada del edificio ocasionó la pérdida de los únicos vestigios que se conservaban de la iglesia románica primitiva, que aquí hubo, dedicada, como hemos dicho, a San Vicente, patrón de la ciudad de Huesca. La tradición dice que esa iglesia se levantó donde San Vicente se había criado junto a sus abuelos, para distinguirla de la iglesia de San Vicente el de abajo, en el Coso, donde se ubica el lugar de su nacimiento. Según los historiadores Federico Balaguer y Antonio Naval, aquí estuvo antes la mezquita de Ibn Atalib, que Pedro I entregó al priorato de San Vicente de la Catedral de Roda, y durante los siglos XII y XIII dependió de Roda. Y parece ser que los obispos de Roda aprovecharon en un principio la mezquita, adaptándola al culto cristiano, tal como se hizo en la Catedral oscense. Hacia el último tercio del siglo XII se realizaron obras de importancia que quizás supusieron la construcción de una iglesia de tipo románico. La actual fachada es obra del arquitecto Federico Villasante, quien la realizó en 1892. Entonces se derribó un supuesto torreón de muralla, conservándose, como deseaba el ayuntamiento, la lápida conmemorativa de la victoria de Augusto. Este supuesto torreón puede verse en un dibujo de Félix Lafuente fechado en 1904.
La iglesia actual es de una sola nave algo irregular que mira al sur, con 4 tramos y capillas entre los contrafuertes, todo ello cubierto con bóvedas de cañón con lunetos. La cabecera es poligonal y poco profunda. Los arcos descansan en pilastras dobladas y arquitrabadas y el entablamento corrido unifica el espacio. Esta iglesia, según Celia Fontana, en esa obra que nos sirve de guía sobre las clausuras en Huesca, esta iglesia, como decimos, se separa de las conventuales femeninas de la ciudad para desarrollar capillas laterales. Todos los retablos corresponden a su etapa conventual. De finales del siglo XVII ha sido datado el retablo mayor dedicado a San Vicente y a la Asunción, titulares respectivamente de la iglesia y el convento. A la misma época corresponden los retablos de Santa Magdalena de Pacis, el de San José y el de San Pedro de Alcántara, todos de pintura y tema único. En uno de los laterales puede verse la talla del Cristo del Nazareno, el que sale en la Semana Santa oscense del maestro Orduna. Y en el vestíbulo de la iglesia puede verse un tríptico del pintor Félix Lafuente que se ponía para la Semana Santa en el monumento. En el centro hay un pantocrátor. El convento tiene otras muchas dependencias en las que se vive la serenidad de la vida contemplativa unida a la laboriosidad de estas monjas. En una de estas dependencias podemos ver algunas piezas de orfebrería correspondientes al tesoro en el que se guarda una reliquia de San Vicente. En el archivo se conserva la memoria de la fundación del convento, narrando con deliciosa ingenuidad y con todo detalle cómo en el 20 de agosto de 1656, a las 8 de la mañana salieron al albergue o casa que les previno para vivir, sola obediencia del reverendísimo ordinario de Huesca, las madres Sor Beatriz Pastor,
Sor Catalina Arnedo, las soras Sor Graciosa Jiménez, Sor Francisca Torrelas, Sor Agustina Lastanosa y así hasta 12 religiosas. Se especifica que el motivo de la salida fue que, habiendo estas señoras años antes intentando darse a la obediencia del ordinario por motivos que representaron, incoando su causa en la Corte del Justicia de Aragón y apelándose después hasta la romana curia, donde sustentaron sus procuradores hasta la consecución de su fin. Y habiendo conseguido la dispensa del ilustrísimo señor nuncio de España, salieron del convento de la Encarnación, donde se les levantó la clausura y levantó la obediencia, y dio permiso a que saliesen, y acompañadas de personas de calidad, fueron a la casa que tenían prevista y dieron obediencia al señor obispo. En la fundación se reseña que al separarse ambas comunidades pactaron que en caso de extinguirse una de ellas, la superviviente heredaría los bienes, derechos y pertenencias de la extinguida. Y a fe mía que fueron muchas las vicisitudes que han pasado las monjas de este convento. Sin ir más lejos, en las revueltas político-sociales de 1848, la comunidad de la Asunción hubo de refugiarse en el primitivo convento de San Miguel, pero pudo regresar al poco tiempo. Expulsadas nuevamente por la Junta Revolucionaria en octubre de 1868, las monjas de la Asunción se recogieron otra vez en San Miguel, hasta 1875, en que, merced a las gestiones del obispo de Jaca en las Cortes del Reino, se consiguió la devolución del convento por ser de propiedad privada. Y en la Guerra Civil de 1936, un potente cañonazo averió gravemente la parte alta de la ciudad y una bomba destruyó la iglesia de San Vicente. Las monjas pasaron primero al Colegio de Santo Tomás de Aquino y luego al convento de San Miguel. Posteriormente, con permiso del obispo don Lino Rodrigo Ruesca, obtuvieron permiso para trasladarse a Zaragoza, desde donde regresaron en mayo de 1938. Desde entonces, la congregación ha vivido largos años de paz. Han vivido, como digo, largos años de paz en esta casa que abre su fachada a la calle de las Cortes, antigua calle de los Caballeros. El lado norte da a la costanilla de la Asunción y la tapia del jardín o huerto posterior linda con la calle de Aínsa. Las celdas de nuevo dan a la calle de las Cortes. Actualmente esta hermosa casa está habitada por una congregación de 17 carmelitas, 4 de ellas son africanas de Kenia. Desde su terraza abierta a los 4 vientos de Huesca se contempla una magnífica vista de la ciudad. Ciudad a la que estas religiosas dedican su oración y su trabajo en múltiples labores artesanas.